¿Y qué sucede? Que quienes promovieron el Fobaproa, algunos son hoy miembros insignes de la bancada de Morena. Perfecto que se audite el Fobaproa y que se audite a los beneficiarios, porque hay familias beneficiarias de ese rescate que hoy son familias colaboradoras de Morena. Y yo lo viví, Adela, Damián, Arturo, desde la perspectiva del gobierno de la Ciudad de México, y es aquí donde lo quiero señalar. En aquel momento, Cuauhtémoc Cárdenas, jefe de gobierno, yo secretaria de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, presidente del partido, nos propone Andrés Manuel, el PRD va a votar en contra, y obviamente se da un apretón de tuercas diciendo, PRD vota en contra, gobierno de la Ciudad de México va a ser afectado. ¿Con qué? La deuda, que era federal, porque hasta en ese momento habían sido regentes nombrados por el presidente. La deuda de la Ciudad de México era deuda federal, se la pasaron al ingeniero Cárdenas. Los fondos que recibía el gobierno de la ciudad de combate a la pobreza, se eliminaron al gobierno de la ciudad de esos fondos. Se eliminó al gobierno de la ciudad de esos fondos. Esto tuvo una enorme repercusión en el presupuesto y en la posibilidad de una candidatura competitiva del ingeniero Cárdenas en el 2000, porque ahogaron al gobierno de la ciudad, ahogaron al gobierno de la Ciudad de México con esta amenaza, porque el PRD en efecto votó en contra de este rescate bancario. ¿Qué pasa ahora? Y ese es mi tema, no es recordar como aquí que si Calderón y tal, no. ¿Por qué traigo a colación ese tema? Porque ahí no hubo pragmatismo. El ingeniero Cárdenas se fajó los pantalones y dijo, ok, aguanto vara. Pensó en el país. ¿Y qué sucede? Que quienes promovieron el Fobaproa, algunos son hoy miembros insignes de la bancada de Morena, ¿no? Que quienes, bueno, estaban en el gabinete de Zedillo, hoy son del gabinete de Claudia Sheinbaum. Que quienes defendieron a los bancos, hoy son privilegiados dentro del gobierno de Morena. Entonces, esa es la parte a mí que me parece totalmente incongruente, que me parece una traición aquel momento. Ahora sí hay pragmatismo, ahora sí necesitábamos ganar y sí necesitábamos los votos, y entonces vengan todos ellos que antes, en ese momento, cometieron, como ellos lo han señalado y como se señaló en su momento, el mayor atraco en la nación. Hay un libro de Andrés Manuel López Obrador que así lo señala. Ay, entonces, ¿cómo te recibo en las filas? ¿Cómo te recibo en las filas, Patricia Armendáriz, si tú estabas en la comisión bancaria y no verificaste? ¿Cómo te recibo si tú fuiste abogado de los bancos, Arturo Saldívar? ¿Cómo te recibo, Nacho Mier, Ricardo Monreal, etcétera, si tú votaste a favor del Fobaproa? ¿Cómo te recibo, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, si eras parte de este gabinete? Por votos, por esta ambición de poder. Ok, es una traición a lo que en ese momento le significó al gobierno de la Ciudad de México, porque nosotros tuvimos que lidiar con ese presupuesto recortado. Entonces, perfecto que se audite el Fobaproa y que se audite a los beneficiarios, porque hay familias beneficiarias de ese rescate que hoy son familias colaboradoras de Morena, de la presidenta Sheinbaum, que no las han tocado ni con un pétalo de una rosa, y que, ok, estamos de acuerdo entonces que se audite Fobaproa, que se audite, yo he dicho, la inclusive llamada estafa maestra, para que se demuestre que es un mito, y que se auditen las obras de López Obrador, que se audite todo, para que en efecto podamos tener claridad los mexicanos y las mexicanas. Pero no se vale que eso nos lleve a desviar otro tema central que ha puesto el expresidente Zedillo en la mesa, que es, que por cierto yo dejé plantado siendo jefa de gobierno, con el que siempre tuve diferencias. No, eso yo no reniego de esa postura que tuve en su momento, pero el tema que está poniendo es este atraco al Poder Judicial, esta elección amañada, esta elección sucia a la que estamos asistiendo, en donde ni siquiera se van a contar los votos. En el 96, con Zedillo presidente, se hizo la gran reforma que permitió por primera vez que los votos se contaran y se contaran bien. Ahora no se van a contar. Vamos a saber los resultados hasta días después. Es un retroceso brutal. Ya no digamos lo que significa que jueces que no tenían otra opción más que seguir en el Poder Judicial estén haciendo una campaña con una tremenda necesidad de participar, y que estén enfrentando estructuras territoriales que ya traen listas, que ya traen beneficiarios. Que nos diga hoy el Poder Legislativo, que fue el que palomeó
a los candidatos que debe bajar en línea candidatos por sus vínculos con el crimen organizado, pues que la idoneidad no fue uno de los criterios para elegirlos. O sea, es terrible esto, que no sepamos quién va a dirigir la Corte, porque en la misma reforma que ellos hicieron dice que sea el que tenga o la que tenga más votos, o también dice que la misma reforma que sean los ministros los que decidan quién va a ser su presidente o presidenta. Entonces, todo esto nos demuestra que realmente es una reforma que nació mal, y Zedillo está planteando algo que me parece muy coherente, que se suspenda 2 años y que se abra un debate sobre lo que realmente necesita la reforma, el Poder Judicial, y sobre el tema de la justicia en México, para que podamos realmente arribar a buen puerto. Lo que mal empieza, mal acaba. Es un dicho popular que es irrefutable. Damián, creo que Arturo se fue. Varias cosas. ¿Qué pasó? Primero, me parece a mí que es un distractor de parte del gobierno. Eso es lo primero que yo quisiera comentar. Leía un artículo hoy en la mañana y me llamó la atención. Me confirmó, digamos, este olfato que yo traía de es que no se está hablando de esto, no se está hablando de lo otro. Y en ese artículo hoy señalaban algunos casos, yo mismo tengo identificados otros, pero déjame hablar de algunas cosas que pasaron mientras el foco se fue al conflicto de la presidenta con el expresidente. Encontraron nuevas fosas. Sí, de desaparecidos. Muchos problemas. Sí. Ya lo decía yo ahorita, con manipulación de datos, al parecer, cuando menos según se trasciende. Y pues no duró el tema, nada. O sea, fue ahí un tema más, ¿no? Polémica por el informe de la Fiscalía, que es la respuesta de las madres diciendo, oye, me estás ofendiendo. Datos de empleo terribles, ¿no? Pérdida de puestos de trabajo. Terribles, o sea, te tienes que ir. Épocas comparables son las crisis, el COVID, la crisis sanitaria de otra época, 2008. Y la crisis mundial que hubo por temas inmobiliarios y demás. O sea, te tienes que ir a picos para encontrarte estos datos del INEGI, o sea, son oficiales, ¿no? Un escándalo que involucra al promotor de la reforma al Poder Judicial, al exministro Saldívar, con toda esta operación de medios que se está dando a conocer. Digo, falta que se saque bien la información, pero está el escándalo, pues, ¿no? Y tampoco, ¿verdad? Una de sus candidatas a ministras también, Yasmín Esquivel, metida ahí, y tampoco. ¿Qué más? Muchos temas, bloqueos, muertes, lo de los camiones que decía yo ahorita. Ahora déjame sumarle el tema del conflicto con Estados Unidos, temas muy serios. Y dominó el tema Zedillo, Fobaproa. Y tú muy rentable, además. Y tú te das cuenta cuando la presidenta le está echando fuego a algo, ¿no? Porque lo tocaba y lo tocaba y lo tocaba. Luego le paró, me imagino que algo vieron, a lo mejor vieron que uno no se acuerda tanto la gente. De la familia de Altagracia y de sus legisladores que votaron por Morena. O que para una generación ya no recuerda tanto el nombre, no tiene a lo mejor el nivel tan grande como porque para tú pelearte con alguien y que sea, digamos, rentable visto desde ese punto, aclarando que no es lo ideal, no quiero que se malentienda como ahorita, sino pensando en términos pragmáticos, pues de qué pudieran estar queriendo hacer ellos, es pelearse con un enemigo grandote, pues, ¿no? Como López Obrador escogía a Calderón y la propia Claudia, ¿no? Me parece que quisieron hacer eso y a lo mejor eso, él tiene años fuera, más en actividades académicas, parece que puede no haber sido rentable. Y también creo que de la historia moderna de México es quizá el expresidente que menos negativos tiene, aunque pasó por una crisis brutal económica, pero me parece, como pasa con las crisis, como le pasó al inicio y luego le tocó estabilizar al país, creo que mucha gente se quedó, la que vivió esa crisis, con la idea más bien de que hubo un manejo responsable que lo ayudó a sacar el barco, ¿no? No a que despegara, pero sí a estabilizarse y dejarse de hundir. Y a lo mejor eso tiene que ver. En fin, estoy yo aquí como haciendo algunos análisis.